lo tenemos presente al médico veterinario Julio Bernales, jefe técnico del departamento GEPSA, y hoy, gracias a GEPSA Grupo Pilar y a Distribuidora Tarasi, nos va a estar acompañando para disertar en lo que respecta a nutrición animal, bajo el lema ¿qué le doy de comer a mi mascota? ¿Cómo estás, Julio? Podés comenzar tranquilamente. ¿Qué tal, Maricel? Buen día a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, un poco el motivo o el título de la charla apunta precisamente a diría la cuarta o quinta pregunta que a cualquiera de nosotros como profesional veterinario nos pueden hacer desde la camilla, ¿no es cierto? Una vez que nos llevan la primera consulta del gatito, del perro, bueno, una mascota adulta, pero que se incorpora al grupo familiar, digamos, una vez que el profesional realiza los controles, se habla del tema de vacunas, de desparasitaciones y de diferentes otras cuestiones, la pregunta de rigor, obviamente, es, doctora, ¿qué le doy de comer a mi perro o a mi gato, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta charla es dar algún tipo de recomendaciones desde el punto de vista para ayudar al veterinario o a la veterinaria al momento de elaborar una recomendación, una indicación acerca de cuál es el manejo nutricional más adecuado para ese perrito y para ese gato, ¿no es cierto? En principio, lo que creo que es interesante tener en cuenta es hablar sobre la importancia que tiene la nutrición en la clínica de pequeños animales. Y que básicamente podríamos decir que la nutrición adecuada es uno de los pilares fundamentales para la salud de los perros y de los gatos, y por lo tanto, por supuesto, es un pilar también en el manejo clínico adecuado de un perro o de un gato. Entonces, este es un factor que lo tenemos que tener siempre presente para incorporar dentro de nuestra metodología de trabajo, desde la camilla, digamos, desde la evaluación, desde el seguimiento de la salud de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, la cuestión nutricional. Pero más allá de lo que podría decir yo como parte de una empresa de alimentos balanceados, si quieres a tener algún interés en la cuestión básicamente nutricional, me gustaría compartir con ustedes también una evaluación que hizo hace ya algunos años la Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales. Esta asociación elaboró una serie de guías para la evaluación nutricional de perros y gatos, que, bueno, ya se los pasé a la facultad como para que aquella persona que quiera disponer de este material lo pueda solicitar, pero, digamos, en la elaboración de esas guías, sentó las bases de cuáles son los 5 signos principales, vitales, o los parámetros básicos que cualquier clínico debe tener en cuenta al momento de examinar un perro o un gato, ¿no es cierto? De esos 5 parámetros vitales, básicos, que tienen que estar presentes en forma imprescindible en cualquier examen clínico, tenemos en cuenta la temperatura corporal, el control o la evaluación de la frecuencia cardíaca, de la evaluación respiratoria, la identificación de algún tipo de manifestación de dolor que pueda tener el perro o el gato, y el quinto signo vital que sí o sí, de acuerdo a la Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales, debe estar presente en ese primer examen clínico, es la evaluación nutricional del perro o del gato, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo importante, la importancia de poder establecer este tipo de manejo adecuado al momento de atender un perro o un gato, más allá del motivo por el cual se acerca a la consulta, ¿no es cierto? Dicho esto, entonces, de acuerdo a la Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales, la nutrición adecuada mejora la calidad y el tiempo de vida de las mascotas.
y es parte integral para el cuidado óptimo de los animales. Por lo tanto, incluir la nutricional en el cuidado habitual del animal es crítico para mantener la salud de las mascotas. Y de esta manera concluye que la evaluación nutricional y las recomendaciones en el cuidado de los animales ayuda a desarrollar una asociación entre el dueño y el veterinario, una empatía. Entonces, estos son, digamos, como las bases a partir del cual vamos a empezar a desarrollar estas indicaciones del manejo nutricional adecuado y de también cómo poder evaluar cuál es la dieta más conveniente en cada caso para el perro o el gato. Entonces, hay diferentes criterios para tener en cuenta la evaluación de las calidades de los alimentos balanceados, ¿no es cierto? Uno de ellos es la calidad nutricional, de la cual vamos a hablar principalmente durante esta charla, el aporte energético y la calidad de producción, en este caso, más vinculado con la capacidad de cada una de las empresas que hacen alimentos balanceados de tener una cierta infraestructura, calidad de procesos y una calidad de controles sobre todo, para asegurar que el veterinario o la veterinaria que está indicando alguno de sus productos se encuentra con la confianza, con la seguridad de que más allá de la fórmula, más allá de las materias primas, la empresa que está elaborando ese alimento balanceado se maneja con controles convenientes de calidad de materia prima y todo lo demás, como para también asegurarnos sobre la salud de las mascotas, de los perros y de los gatos. Cuando hablamos de calidades de alimentos balanceados, tenemos que tener en cuenta que no todos los alimentos balanceados son iguales. Hay diferentes segmentos de calidad en los alimentos balanceados. Podríamos resumirlo en 4 grandes segmentos de calidad: un segmento económico, un estándar, un premium y un super premium, si hablamos de menor a mayor. Y esto se establece a partir de una serie de elementos. Desde el punto de vista de lo que me interesa a mí hoy es la parte más técnica, y esos elementos están en función de la cantidad de nutrientes esenciales que aporta la fórmula de un alimento balanceado, pero por sobre todas las cosas, la calidad de esos nutrientes, de lo cual también vamos a hablar bastante durante esta charla. Dicho esto, entonces, en función de los componentes que tenga un alimento en cuanto a cantidad y en cuanto a su calidad, se arman estos segmentos de calidad. En todos los casos, estamos hablando de alimentos completos y balanceados. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista técnico? Cuando un alimento es completo, significa que en la fórmula de ese producto se encuentran o se aportan todos los nutrientes esenciales que necesita un perro o un gato para estar suficientemente adecuado. Esa es la definición de completo. Y balanceado hace referencia a que esos nutrientes que sí o sí están presentes en la fórmula deben estar en una proporción, en un equilibrio, en un balance determinado entre ellos, para también ser saludables para la nutrición del perro y del gato. Me refiero, de repente, si una persona que no tiene mucho conocimiento de nutrición escucha que el calcio es bueno para el perro o el gato, entonces una asociación muy simplista y equivocada, por cierto, es que cuanto más calcio tiene la fórmula de un alimento, o cuanto más calcio le puedo dar a la dieta de ese perro o de ese gato, mejor. Y eso es, por ejemplo, uno de los errores frecuentes en la que caen algunos criadores, donde cuando tienen una perra en gestación o lactancia, y sin un asesoramiento veterinario adecuado, de repente le están dando un alimento de buena calidad a su perra o a su gata, y digamos, con toda la buena intención de querer suplementar o mejorar esa dieta, le dan soportes o adiciones de suplementos, y eso precisamente lo que hace es balancear la proporción de nutrientes que está prevista en la fórmula de un alimento balanceado. Entonces,
Eso es muy importante para tener en cuenta en cuanto a estas diferentes calidades. Y vamos a ver un poquito en forma desglosada, cuando hablamos de calidades y cuando hablamos de nutrientes esenciales, a qué nos referimos puntualmente, ¿no es cierto? Los nutrientes esenciales, ¿cuáles son? Básicamente son 6 los nutrientes esenciales que tienen que estar presentes en la dieta de un perro o de un gato. Las proteínas, las cuales vamos a hablar bastante, las grasas, o los lípidos, o el extracto etéreo, que es la forma en que seguramente van a poder ver esta información del aporte, de la cantidad de grasa que aporta un alimento balanceado. Las empresas de alimentos precisamente de alimentos balanceados lo informan de esta manera, como extracto etéreo. Los hidratos de carbono, las vitaminas, los minerales o las cenizas, que son las dos formas en que pueden llegar a ver la información en una bolsa de alimento balanceado respecto de este nutriente, y el agua. Digamos, con esos 6 nutrientes son los que tienen que estar presentes sí o sí en cualquier dieta de un perro o de un gato. De esos 6 nutrientes, los 3 primeros, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, son los que aportan energía. Por lo tanto, obviamente, cuanto mayor sea la proporción de esos 3 nutrientes en la fórmula de un alimento balanceado, mayor va a ser el aporte energético, la energía metabolizable, la cantidad de calorías por unidad de peso que aporte un alimento balanceado. Estos 6 nutrientes, entonces, como dijimos, cuando están presentes, definen a un alimento completo, que diferencia esto de lo que sería un suplemento nutricional. Un suplemento nutricional es aquel alimento que existen en el mercado que por aporte de una cantidad insuficiente, pero ya está establecido, digamos que se vende como tal, no es una cuestión de algún tipo de malversación de comercial, digamos, sino que se venden como suplementos, pero es importante para el propietario de mascota que está comprando este producto que tenga en cuenta que en los casos de suplemento no hay un aporte suficiente de todos los nutrientes, tanto en la cantidad como en la calidad de los productos, ¿no es cierto? Y balanceado, dijimos entonces, por tener esta relación equilibrada entre cada uno de ellos. ¿Cómo se calcula el aporte correcto de los nutrientes, de estos nutrientes esenciales que tiene que tener un alimento balanceado? Bueno, afortunadamente existen organismos internacionales, organismos técnicos, científicos, como el NRC, el National Research Council, un organismo que depende de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que probablemente, si ya han visto nutrición de otras especies animales, ya habrán visto que hay tablas, las famosas tablas de NRC para diferentes especies animales que dicen o indican la cantidad mínima de cada uno de los nutrientes que tiene que tener una dieta para cubrir los requerimientos nutricionales adecuados. De la manera que hay tablas de NRC para gallinas ponedoras, para parrilleros, para vacas lecheras, para vacas de carne, y precisamente en el caso de mascotas hay tablas de NRC específicamente para cubrir los requerimientos mínimos de perros y de gatos por otro. Otro organismo importante cuando se habla de nutrición animal es AAFCO, es una asociación americana de controladores de alimentos. AAFCO se reúne con una cierta frecuencia, cada 5 o 6 años, y en cada una de esas reuniones lo que hace es un equipo de técnicos presentan las novedades que han recopilado de las publicaciones científicas, de los papers, del conocimiento que existe sobre el requerimiento de vitaminas, de minerales, de proteínas, de necesidades que puedan tener en particular perros y gatos, y van adecuando los requerimientos mínimos que tienen para perros y para gatos. Como ejemplo acá, lo que pongo es en el caso de los requerimientos mínimos para gatos,
AFCO lo que hace es, tanto para gatos como para perros, es dividir los requerimientos mínimos que tiene que tener la dieta de un gato en este caso, en lo que sería el animal en crecimiento o en reproducción, que sería esta columna, sería la del gatito o la de la gata en gestación y lactancia, que fíjense en el caso, por ejemplo, de proteínas, de acuerdo con AFCO, el requerimiento mínimo de proteínas de un gatito o de una gata en gestación y lactancia es de 30%. Cuando está por debajo de ese 30%, estamos hablando de un suplemento, no de un alimento completo. En el caso de la segunda o de la tercera columna, mejor dicho, se refiere al requerimiento nutricional mínimo de un adulto en mantenimiento. Es una forma que en la jerga tenemos de establecer aquel gato adulto o perro adulto que no está sometido a ningún tipo de requerimiento nutricional, fisiológico o por actividad física determinada. Entonces se considera un animal en mantenimiento. Dicho esto, entonces, tenemos que tener en cuenta que AFCO es una de las principales referencias que, como técnico, cualquiera de nosotros que pudiera estar trabajando en una empresa de alimentos balanceados y que necesita hacer formulaciones, tiene que tener en cuenta para establecer cuál es el mínimo de proteínas, de vitaminas, de minerales y de cada uno de los nutrientes esenciales que debe tener la dieta de un perro o de un gato. Cuando hablamos entonces de uno de esos nutrientes esenciales, de proteínas, podríamos decir que tal vez es uno de los nutrientes que con mayor frecuencia se tienen en cuenta como parámetro al momento de la calidad nutricional de un alimento balanceado. Pero es importante tener en cuenta que al momento de evaluar diferentes calidades de alimentos balanceados por su aporte proteico, tengamos en cuenta que si bien es importante la cantidad, el porcentaje de proteínas que aporta un alimento balanceado, también es muy importante, o casi más importante diría, la calidad de esa proteína. Dijimos entonces que por requerimientos de AFCO hay necesidades mínimas de proteínas. En el caso de un perro adulto en mantenimiento es de 18%, todo alimento balanceado completo como mínimo 18% de proteínas para perros adultos, y en el caso de cachorros o de hembras en gestación y lactancia de 22%. En el caso de gatos, recién lo vimos, para los gatitos del 30% y en hembras en reproducción, y de 26% el mínimo de proteínas que tiene que tener un alimento balanceado completo para gatos adultos. Eso es la cantidad de proteínas. Pero a veces algunas personas caen en la tentación de evaluar o de querer comparar, mejor dicho, dos alimentos balanceados en función únicamente del aporte cuantitativo de proteínas, y de repente ante un alimento para gato adulto que aporta un 26%, se encuentra con otro que aporta un punto más, 27%, y llega a la conclusión rápida de que el de 27% es de mejor calidad nutricional. Y no siempre es así. Si bien, insisto, la cantidad de proteína es un orientador adecuado, pero no solamente tenemos que tener en cuenta eso, sino la calidad de esa proteína. Y cuando hablo de calidad, fundamentalmente en términos técnicos, estoy hablando del valor biológico de esa proteína. Ustedes saben, un alimento un alimento puede tener una fuente proteica a partir de origen animal o vegetal. En el caso de los de origen animal, las fuentes de proteínas de origen animal, lo que nos asegura es el aporte de todos los aminoácidos esenciales, o sea, aquellos que el organismo del perro o del gato no pueden producir suficiente, y que la única manera que tienen de disponer de ellos es a partir de la dieta. Por lo tanto, cuando hablamos del valor biológico de una proteína de origen animal, estamos hablando de una mayor calidad
nutricional respecto a las de proteínas de origen vegetal, sobre todo si estamos hablando de la nutrición de un carnívoro estricto, como es el caso del felino, y de un carnívoro no tan especializado, tal vez ya más un omnívoro, como es el de los caninos, de los perros, pero que en definitiva convengamos que el aporte de fuentes de proteínas de origen animal le aportan una calidad más. La cuestión del valor biológico a tener en cuenta al momento de evaluar calidades de alimentos balanceados a partir de su componente que es la proteína. Más interesante a tener en cuenta es la digestibilidad. Esta palabra tiene que ver con el grado de aprovechamiento, de asimilación, en qué porcentaje la cantidad de proteína que aporta un alimento, el organismo, de este caso del perro o del gato, puede aprovecharla o no. Y también depende esta cuestión del origen, de la fuente, y también en algunos casos, ya más allá de la fórmula del alimento balanceado, tiene que ver con los procesos de elaboración. Decía al comienzo que uno de los criterios para tener en cuenta o evaluar calidades de alimentos tiene que ver también con la calidad de los procesos y de la, digamos, tecnología o modernización de las plantas elaboradoras. En este caso, es muy importante cuando hay un buen proceso de elaboración, de extrusión, como son en el caso de los alimentos balanceados secos, y que aportan, para bien o para mal, mayor o menor digestibilidad de un alimento balanceado. En cuanto a digestibilidad, precisamente, y tomando como referencia un trabajo realizado por una veterinaria bastante conocida en el ámbito de la nutrición de perros y gatos, que es la doctora Linda Case, ha publicado varios libros. La doctora Case ha establecido que balanceado cuando tiene una digestibilidad por igual al 75%, estamos hablando de una calidad nutricional baja. Y por lo tanto, lo que vemos acá, la manifestación directa es una mala conformación fecal, una materia fecal que es muy húmeda, que no tiene precisamente conformación física. Después, en cuanto a una digestibilidad de entre un 75 y un 82%, estamos hablando de un alimento balanceado que aportan proteínas de un nutricional, realmente mejora el valor del aporte de la conformación fecal. Y precisamente cuando estamos hablando de un alimento balanceado cuya proteína tiene una digestibilidad de más de un 82%, estamos hablando de una buena calidad nutricional. Lamentablemente, en las bolsas de alimentos balanceados o en la información nutricional que aportan las diferentes marcas balanceados, este dato nutricional, el de la digestibilidad me refiero, no está informado, pero es algo que eventualmente ustedes, como colegas, deberían en todo caso consultarlo al representante técnico de la empresa en cuanto a la digestibilidad de estudios que hayan realizado para evaluar la digestibilidad de la proteína. Y a partir de ese valor, obviamente, tener una idea más acabada, más acercada, acerca de la calidad de esa proteína. Cuando hablamos de proteínas y cuando hablamos de alimentos balanceados, y para llevarlo en términos concretos y también para poder ayudar a evaluar diferentes calidades de alimentos balanceados, podemos decir que las diferentes materias primas que aportan proteínas de origen animal en los alimentos balanceados son la carne fresca como tal, o las harinas de carne de pollo, de carne vacuna, de pescado, de cordero. En líneas generales, cuando hablamos de alimentos balanceados que aportan carne fresca, sin el proceso térmico de elaboración de la harina, estamos diciendo de que esa calidad proteica está más conservada, es de una fuente mejor respecto a las de origen porque han sufrido algún proceso térmico que les puede haber
disminuido en un cierto porcentaje el grado de asimilación o de digestibilidad. En líneas generales, podemos decir que las harinas de pollo son, luego de las carnes frescas, digamos, las de mejor digestibilidad y aprovechamiento. Las harinas de pescado también tienen una muy buena digestibilidad. En el caso de harinas de cordero, se utilizan con ciertos propósitos, digamos, como una fuente de proteína novel, una proteína diferente a la que habitualmente el perro puede estar en contacto, y básicamente es el fundamento de la formulación de algunos alimentos que están diseñados precisamente para el manejo nutricional de alergias alimentarias. El huevo deshidratado es otro elemento interesante, otro nutriente importante en la formulación de un alimento balanceado. Diría que es el de mejor calidad nutricional en cuanto a valor proteico. La Organización Mundial de la Salud estableció un orden de categoría de aportes de calidad de proteínas de origen animal, y estableció una escala numérica del 100 hacia abajo, y le dio precisamente a la proteína del huevo la categoría o el valor de 100, con lo cual es el de mejor calidad nutricional la proteína del huevo, y por lo tanto cuando ustedes vean en alimentos balanceados que tienen en su formulación proteínas a partir de huevos hidratados, ya en principio tienen una idea bastante acercada de la calidad nutricional. Dicho esto, entonces, aprovecho también para hacer un comentario respecto a cómo leer la nómina de ingredientes de un alimento balanceado. En líneas generales, tienen que tener en cuenta que el ordenamiento de los diferentes ingredientes de una nómina de alimentos, de componentes de alimentos balanceados, se arma en forma decreciente de acuerdo a la cantidad en proporción, digamos, de los nutrientes que tengan presentes. Me refiero a que componentes que están listados en primer lugar en una nómina de ingredientes son los que están presentes en mayor proporción en esa fórmula. Que al momento de nuevo, de evaluar diferentes calidades de alimentos balanceados, si vemos en la nómina de ingredientes de un producto que listan en primeros términos proteínas de origen animal, en principio ya estamos considerando la mejor calidad de ese alimento balanceado respecto de otros que listan proteínas de origen vegetal. Ese es un parámetro para tener en cuenta siempre. Y respecto a los de origen vegetal, básicamente la principal, o una de las principales, es la harina de soja, el gluten, o el gluten de maíz, o el gluten meal, la harina de trigo, algunas leguminosas como arvejas, lentejas. Son básicamente el panorama de las principales materias primas que se usan en la industria de los alimentos balanceados, al menos en nuestro país, para aportar proteínas, tanto de origen animal como vegetal. En cuanto a los lípidos, bueno, básicamente tenemos dos formas de aportar lípidos o grasas a la fórmula de un alimento balanceado. En forma sólida, cuando en temperatura ambiente me refiero, cuando estamos hablando de sebo vacuno o grasa vacuna. Y en forma líquida, cuando esa grasa, esos lípidos, son a partir de aceites, concretamente aceite de pollo. El aceite de pescado es otro aporte interesante de lípidos, y otras alternativas como el aceite de chía o el aceite de canola. En ambos casos estamos hablando de aportes importantes de ácidos grasos esenciales de la familia de los omega 3 y 6. Básicamente, ¿cuál es el propósito del aporte de lípidos? En primer lugar, el aporte energético. Por lejos, los lípidos tienen por unidad de peso el mayor aporte de kilocalorías respecto a las proteínas o los hidratos de carbono, que habíamos dicho que eran los tres nutrientes esenciales que aportan calorías en un alimento balanceado. Pero también otro factor importante de la inclusión de lípidos en un alimento balanceado es el aporte de, por un lado, palatabilidad, de sabor, digamos, y también, como dijimos, del aporte de los 3 y 6,
sobre todo uno de ellos, de la familia del omega 3, el DHA, el ácido docoxahexaenoico. Es un nutriente muy importante que esté presente en un alimento balanceado, sobre todo en la etapa de crecimiento, porque está muy vinculado con el desarrollo adecuado del sistema nervioso central. En cuanto a los carbohidratos, hay diferentes materias primas también que lo aportan. Cuando hablamos de carbohidratos en un alimento, hay que tener en cuenta, por un lado, aquellos hidratos de carbono que resisten, una vez que ingresan al organismo, que resisten el proceso de degradación enzimática, como tales al intestino grueso, y acá estamos hablando de las fibras. Por otro lado, aquellos que pueden someterse o son sometidos por la acción digestiva de las enzimas, y estamos hablando de los almidones, que es la forma de depósito, digamos, de energía en el caso de los hidratos de carbono. Como fuentes principales de hidratos de carbono en alimentos balanceados, estamos hablando de harina de arroz, maíz, trigo, cebada, pulpa de remolacha, chicoria, salvado o afrecho de trigo, el gluten, las legumbres, la papa y la levadura de cerveza en menor proporción. Cuando hablamos de fibras, es muy interesante que tengan en cuenta al momento de evaluar la formulación de un alimento balanceado, es que tengan la presencia de fibras prebióticas. Las fibras prebióticas en un alimento balanceado cumplen un rol muy, muy importante con la salud, sobre todo la salud intestinal. Las fibras prebióticas son aquellas que cuando ingresan al organismo, como ya les dije, resisten la acción enzimática, llegan hasta el intestino grueso, fundamentalmente el colon, y allí son atacadas el microbioma, la microfauna, la microflora de bacterias, hongos, levaduras, de millones de microorganismos que hay en el intestino grueso de perros y de gatos, y producto de esa degradación fermentan y generan componentes, nutrientes, que ayudan al desarrollo de la flora benéfica, por sobre la flora que no es tan buena para el intestino. En general, tengan en cuenta que dentro de esos millones de microorganismos que hay normalmente en el intestino, están los buenos, por decirlo de alguna manera, que son lactobacillus, bifidobacterias, y están aquellos que no son tan buenos, como E. coli, salmonella, bacterias, Clostridium, y en esos casos el aporte de fibras prebióticas lo que hace es desarrollar o ayudar al desarrollo selectivo de aquellos componentes o microorganismos que son buenos para la salud y por lo tanto que se trasladan en cuanto al aporte de elementos que ayudan al intestino a funcionar correctamente, a aprovechar mejor los nutrientes y a tener una mejor conformación fecal. Vitaminas y minerales serían los últimos nutrientes esenciales de la fórmula de un alimento balanceado. En este caso tenemos que tener en cuenta, en principio, las vitaminas y minerales que normalmente están en las materias primas que normalmente se usan en la fórmula de un alimento balanceado. Me refiero en una harina de carne, en una harina de pollo, en una harina de maíz. Hay ya de por sí vitaminas y minerales. Pero a los efectos de poder establecer la cantidad precisa que desde el punto de vista técnico nosotros como formuladores de un alimento balanceado o el propietario de una mascota que va a poder disponer de un alimento balanceado, se pueda disponer de la cantidad precisa y necesaria de vitaminas y minerales que necesita un perro o un gato, lo que se hace es la empresa de alimentos balanceados incorporar, comprar a un proveedor premix o premezclas de vitaminas y minerales formulados ya en forma preestablecida, de tal manera que cuando se incorpora en la fórmula de una tonelada de alimento balanceado, uno ya sabe, como formulador me refiero, que por cada kilo de esa premezcla se están aportando tantas unidades internacionales de vitamina A, vitamina E, tantos microgramos o partes por millón de vitamina B o de alguno de los minerales. Entonces,
agregado de la premezcla, lo que hacemos es asegurar el aporte de todos los nutrientes, mejor dicho, de todas las vitaminas y minerales que necesita el perro y el gato, que obviamente va a ser diferente en cada caso en cuanto a la especie, pero también va a ser diferente en cuanto al, digamos, a la etapa de crecimiento y sobre todo si está atravesando algún periodo gestacional donde el aporte precisamente de vitaminas y de minerales es mayor. ¿Cómo podemos evaluar, o una forma indirecta de evaluar también calidad de alimento balanceado, más allá de lo que venimos hablando en cuanto a evaluar los componentes de la fórmula? Es evaluar la calidad de la materia fecal, la evaluación del score fecal. Hay diferentes organismos que se han tomado el trabajo de establecer escalas numéricas, generalmente la más frecuente es del 1 al 5, y en función del grado de humedad que tiene la materia fecal, realmente nos indica de una manera indirecta bastante aproximada acerca de la buena o mala digestibilidad o aprovechamiento de los componentes que están presentes en la fórmula. De tal manera que si el score fecal es 1, estamos hablando de una materia fecal muy, muy seca, que tampoco es conveniente para la buena salud, sobre todo de la parte final del intestino, para producir algunos daños. Cuando hablamos de grado 2, es la conformación ideal, digamos, básicamente lo que decimos en términos domésticos es que esa materia fecal se puede levantar en forma sencilla con una escoba y una palita, sin ninguna necesidad de andar haciendo ningún otro tipo de limpieza, y que no deja suciedad en el piso precisamente por tener un exceso de humedad y tener una conformación adecuada. Ya a medida que empieza a disminuir la calidad de la digestibilidad y de la asimilación de los nutrientes, empieza a perder forma esa fecal, empieza a ganar humedad, y estamos viendo los grados siguientes, grado 3, grado 4, y llegar precisamente al último grado, que es la diarrea, cuando ya el organismo, por diferentes motivos, ¿no? Tal vez no solamente por cuestión de calidad nutricional, sino también por algún problema de salud, no hay una conformación adecuada de las heces. En cuanto al aporte energético y como criterio para la evaluación nutricional, debemos tener en cuenta siempre que la energía que está contenida en los alimentos es un factor, o el factor principal para regular el consumo de la mayoría de las especies animales. De tal manera que los animales pueden regular esa cantidad en líneas generales. Va a haber animales, sobre todo perros, más o menos glotones, pero en líneas generales pueden regular esa ingesta diaria hasta tanto están satisfechas sus demandas calóricas. O sea, va a comer hasta tanto su organismo, por diferentes mecanismos metabólicos, le indique que ya están cubiertos los requerimientos calóricos. De tal manera, entonces, teniendo en cuenta esta consigna, las indicaciones de tamaño de ración de un alimento balanceado se basan precisamente en energético de ese producto, en cuántas kilocalorías de energía metabolizable aporta un alimento, generalmente por kilo de materia seca de un alimento balanceado. Realmente se usa el criterio de la materia seca para unificar la comparación de diferentes alimentos balanceados que podrían llegar a tener diferentes porcentajes de humedad. De tal manera, entonces, que la cantidad aportada de cada nutriente de un alimento balanceado debe estar equilibrada respecto de este aporte energético. De tal manera que cuando un perro o un gato consume una determinada cantidad de alimento balanceado para cubrir sus requerimientos calóricos diarios, allí, en ese volumen, en esos 400 gramos o 500 gramos si es un perro grande, en esos 80 o 90 gramos si se trata de un gato adulto, de alimento balanceado me refiero, está incorporando también en proporción adecuada cada uno de los nutrientes esenciales de proteínas, de hidratos de carbono, de vitaminas, de minerales, que requiere para cubrir esos alimentos nutricionales. ¿Cómo se relaciona entonces con la nutrición? Mayor segmento de calidad del alimento balanceado, mayor aporte energético, por lo tanto,
menor va a ser la ración necesaria para que el perro o el gato necesite cubrir esa cantidad, y por lo tanto mayor va a ser la concentración de nutrientes. O sea, por unidad de volumen, mayor va a ser el porcentaje de nutrientes. Esto es lo que sucede generalmente a medida que uno va aumentando en la calidad, segmentos de calidad de alimentos balanceados. Cuanto mayor es el segmento de calidad, cuando llegamos a los segmentos premium y super premium, mayor es el aporte de energía. Estamos hablando, para que tengan una idea en términos concretos, un alimento balanceado para perro adulto de calidad de un segmento económico aporta 2.800, 2.900 kilocalorías por kilo de materia seca. Cuando estamos hablando de un alimentado de calidad estándar o premium, ya subimos a las 3.500, 3.600 kilocalorías, y cuando hablamos de un alimento super premium, ya estamos hablando por encima de las 4.000 kilocalorías de energía metabolizable por unidad de peso. Entonces, comprenderán que en el caso de la ración diaria de un perro, de un gato, de un alimento o con un alimento super premium, siempre va a ser un 15, un 20% menor en cuanto a volumen respecto a un alimento de calidad baja, digamos, del económico. Los requerimientos energéticos, bueno, ¿de qué dependen? Hay diferentes factores que condicionan estos requerimientos energéticos: la actividad física, por supuesto, un animal si tiene mayor actividad física, o si es un animal de trabajo, de deporte, respecto a un horario, el estadio fisiológico, si estamos hablando de un animal adulto en mantenimiento que está dentro del hogar, o si de repente es una hembra en gestación y lactancia, o que está pasando una época de servicio, tiene un requerimiento nutricional diferente. En este que tengo también para tener como indicación o como recomendación lo habitual que se hace como manejo nutricional, me refiero en la etapa de gestación y lactancia, es pasar o modificar la dieta de la perra o de la gata de un alimento balanceado para perro adulto al de un cachorro o al de un gatito durante toda la etapa de gestación y lactancia, para de alguna manera suplementar en forma del alimento balanceado, digamos, el mayor requerimiento nutricional que tiene durante esa etapa. Esa es la medida de recomendación más habitual o más frecuente que indicamos en esa etapa de reproducción, pasarlo a una dieta para un animal en crecimiento. En cuanto a las etapas de vida, bueno, obviamente hay requerimientos energéticos y nutricionales diferentes si se trata de un cachorro, de un perro o un gato adulto, o de un gato o un perro en la etapa madura o senior. Tengamos en cuenta que en el caso de los perros hay una diferencia en la duración del periodo de la etapa de cachorro por el tamaño corporal. Me refiero a los perros de razas pequeñas o medianas, entre 10, 20 kilos de peso adulto. Estamos hablando de que al año cambiar la dieta de un perro cachorro al de un adulto, pero en los perros de razas de tamaño grande, me refiero a más de 30 kilos de peso adulto, es necesario esperar hasta el año y medio de vida, hasta los 18 meses, como para darle el tiempo suficiente a la dieta de ese cachorro para pasarlo recién a una dieta para perros adultos. Esto básicamente tiene el propósito de no fomentar precisamente un desarrollo demasiado acelerado del tamaño corporal, que no tiene mucho peso en un tiempo corto en los animales, en los perros de tamaño grande, que podrían llegar a fomentar algún tipo de problema en los aplomos, fundamentalmente. Después de los 7 años, en líneas generales, más o menos, de acuerdo al tamaño corporal, tanto en perros como en gatos, existen diferencias en cuanto a la actividad física que realiza el animal, de acuerdo a cambios metabólicos, que implican un cambio en la dieta, y normalmente lo que indicamos es pasarlo a una dieta para animales en la etapa madura. Generalmente estos alimentos tienen menor porcentaje de energía,
en cuenta que ya es un animal que, o por dolencias de sus articulaciones, o por el motivo que fuere, tiene menos actividad física, en general tienen menos aporte de cloruro de sodio, de sal, y también están reducidos en fósforo, tienen un aporte suplementario de algunos antioxidantes y de diferentes elementos condroprotectores que en definitiva ayudan a mejorar la calidad de vida en la etapa madura. En el caso de los perros, el tamaño corporal sin duda que es un factor condicionante en cuanto a los requerimientos energéticos por un lado, pero nutricionales también por otro. El estatus reproductivo también es otro elemento que condiciona el aporte energético que tiene que tener el perro o el gato en este caso. Es importante, muy importante tener en cuenta luego de una castración de un perro, de una perra, de un gato, de una gata, que hay obviamente modificaciones desde el punto de vista reproductivo también. El perro o el gato empiezan a tener menor consumo energético y por lo tanto es necesario cambiar la dieta luego de la castración hacia un alimento balanceado con menor aporte energético, de los alimentos light o peso controlado, como se le llame, para no fomentar un sobrepeso que puede llegar a ser problemático para la salud del animal. La temperatura ambiente también es otro factor que puede condicionar el requerimiento energético. De hecho, hay un consumo voluntario disminuido en los meses de verano, de calor, lo mismo que sucede con las personas también, ¿no? Cuando hay una temperatura ambiente muy elevada. La raza, el pelaje, el temperamento, en menor medida de los que venimos hablando hasta el momento, pero también los criterios, otros valores, condicionan el requerimiento energético. Hasta aquí entonces un poco lo que venimos hablando acerca de los diferentes elementos que podemos tener en cuenta desde el punto de vista de la composición de un producto para evaluar la calidad nutricional. Habíamos dicho al comienzo de la charla que la nutrición juega un rol fundamental, que es, digamos, un pilar fundamental en la salud del animal. Dijimos también, por otro lado, que incluso organismos internacionales como la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales indican o recomiendan que la evaluación del estado nutricional de un perro o de un gato es uno de los 5 parámetros principales que debemos tener en cuenta como clínicos al momento de hacer una evaluación desde la camilla de un perro o de un gato. Vimos también que no todos los alimentos balanceados son iguales. Hay diferentes calidades de alimentos en función de la cantidad de nutrientes esenciales que aportan y de la calidad, sobre todo la digestibilidad, el aprovechamiento de esos nutrientes esenciales. Dicho todo esto, entonces, se darán cuenta que es muy importante en manos de quién queda el manejo nutricional de un perro o de un gato. Y obviamente no cabe la menor duda que las únicas personas, los únicos profesionales idóneos que están preparados en cuanto a la formación, al conocimiento para un manejo nutricional adecuado, son los veterinarios y las veterinarias que tienen todos los elementos o que pueden reunir todos estos elementos en cuanto a la evaluación nutricional, o mejor dicho, clínica que están viendo desde la camilla, sumado a la capacidad o, digamos, al conocimiento de poder leer una etiqueta de un alimento balanceado y poder evaluar la calidad de los aportes nutricionales que tiene la dieta en cada caso, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea de la charla de hoy era brevemente dar algunos lineamientos como para que ustedes como profesionales o futuros profesionales veterinarios puedan manejar la cuestión. Y algo que para ir cerrando también quisiera dejar aclarado, más allá de que ustedes definan el día de mañana, o bueno, si hay alguno profesional que ya me está escuchando y que está ejerciendo la veterinaria, más allá de que definan o no vender alimento balanceado, que eso lo podemos dejar de lado, es una definición propia de cada uno de ustedes, lo que no pueden dejar de lado es la responsabilidad, la incumbencia en tanto indicadores, asesores de la nutrición adecuada de un perro o de un gato, por la importancia que tiene, pero sino también, porque si no de otra manera, esa nutrición va a estar o va a quedar en manos
de personas que no son idóneas, en personas que de repente está a cargo de una forrajería y está vendiendo diferentes cuestiones vinculadas con las mascotas y que tiene desde hace muchos años un negocio, se cree con el conocimiento suficiente como para asesorar, o de un criador que también quiere o considera el conocimiento sobre esto, o bueno, por supuesto, ¿no? Lo que es Internet, con todas sus pros y sus contras, desde de la posible fuente confiable de información a, bueno, disparates que se puedan encontrar. Entonces, es importante entonces que tomen en cuenta el rol imprescindible del veterinario o la veterinaria en cuanto a la nutrición indicada, y que precisamente lo puedan llevar a cabo al momento de la consulta desde la camilla.